Noticentro 1, CMI. Brutal crecimiento de contagios y muertes por coronavirus en el país. Es como si cada día cayera un avión en el país y todos perecieran. Ministro de Salud advierte que influenza que ataca a Europa puede llegar a Colombia. 102.000 niños abandonaron sus estudios en el país, revela Mineducación. Listo nuevo avión para asperjar con glifosato. Mindefensa pide a ANLA aprobar licencia. Capturan a jefe de la banda de sicarios de La Terraza. Políticos colombianos no deben involucrarse en elecciones de Estados Unidos, dice embajador. Más de 5.000 víctimas por extorsión, revela Gaula de la policía. Asesinan otro líder social en Cauca. Informes desde Washington, desde Caracas y desde Santiago de Chile. Secretario de Salud de Bogotá habla en Pregunta Yamid sobre cómo pasar Halloween. Nuestros secretos de hoy. 1. Los cánticos militares que tienen molestos a los mandos e indignadas a las mujeres. 2. Para ver y ver y ver y no creer. No creer. No creer. 3. La carrera por la personería de Bogotá en la recta final. ¿Qué es lo que tanto atrae de este cargo? Primera ñapa. La Corte Constitucional concluye el estudio de los decretos legislativos dictados al amparo de la emergencia económica. Y tengo ñapa. El elefante blanco de todos los lunes. La interminable ampliación de la vía entre Cali y Buenaventura. 1, 2, 3, la ñapa y el elefante blanco. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Un considerable ascenso en la curva de contagios por COVID-19 se presentó este lunes en el país. Más de 9.000 personas se infectaron con el virus. Las muertes también siguen subiendo. Otros 194 colombianos perdieron la vida. La cifra más alta de nuevos casos confirmados por COVID-19 en el mes de octubre se presentó este lunes en el país. 9.167 personas se infectaron recientemente de coronavirus. Los casos se presentaron en su mayoría en Antioquia con 1.989 casos, en Bogotá con 1.197 y en el Valle con 753. Como si diariamente cayera un avión en el país y todas las personas murieran. Así son las cifras registradas diarias por COVID-19. Hoy se confirmaron 194 decesos. En el país ya han muerto 30.348 personas por la enfermedad. Los recuperados aumentaron con otros 8.593. Ya son en el país 924.044. Hoy se procesaron 40.851 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 5 días. El 22 de octubre, cuando eran 8.570 nuevos casos, el 23 de octubre 8.672, el 24 de octubre 8.769, el 25 de octubre 8.274 y hoy 26 de octubre 9.167. Y además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que el virus de la influenza que está atacando a Europa podría llegar a Colombia, lo que agravaría la pandemia del COVID en nuestro país. El ministro Fernando Ruiz alerta sobre la posibilidad de que el virus de la influenza que ahora está atacando a Europa llegue a Colombia en las próximas semanas. Porque tenemos varias razones. Adicionalmente, tenemos una circulación de influenza en Europa. El virus de la influenza puede eventualmente llegar a Colombia y tendríamos confluencia de virus de influenza y de virus COVID. El ministro también aseguró que no se descarta que el fenómeno de la Niña produzca intensas lluvias en el centro del país, con posibilidad de que el dengue y otras enfermedades respiratorias ataquen a los colombianos. De otra parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que más de 100.000 estudiantes de escuelas y colegios han desertado de clases en medio de la pandemia.
La ministra de Educación dio a conocer las estadísticas sobre la deserción escolar en medio de la pandemia. Según los datos oficiales, más de 102.000 niños y niñas se retiraron de escuelas y colegios, lo que representa el 1.1% del total de matriculados. Desde agosto venimos trabajando en búsqueda activa, trabajo con el ICBF, con el DPS, con las familias, el Fondo Solidario y múltiples acciones que tenemos que hacer, incluyendo todo este proceso de retorno a través de alternancia. En preescolar la deserción es más notoria. La mayor deserción que ha habido de niños y niñas son en los jardines infantiles. Las cifras anunciadas por el gobierno nacional de presumir una deserción de aproximadamente 100.000 estudiantes, creemos de que distan muchísimo de la realidad. Se calcula que el total de matriculados asciende a 9 millones de estudiantes. Y Europa se prepara para enfrentar meses difíciles debido a este rebrote de la pandemia del COVID-19. Italia cerró los lugares de recreación y España decretó un nuevo estado de alarma nacional. La rápida propagación de la segunda ola de coronavirus en toda Europa suscita una grave preocupación y de hecho los líderes del viejo continente ya advierten que se avecinan meses difíciles cuando la mitad de los casos reportados en todo el mundo provienen de este territorio. España, por ejemplo, decretó su segundo estado de alarma nacional por un periodo inicial de 15 días, con medidas como un toque de queda nocturno, pese al rechazo de parte de la ciudadanía. En Francia, el Consejo Científico del país galo alertó que en territorio francés se estaría registrando un promedio de 100.000 contagios diarios de COVID-19. Mientras Italia reforzó las restricciones y cerró los lugares de recreación después de que la nación trasalpina registró el pico más alto de contagios de coronavirus en un solo día. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, presentó los aviones con los que se reactivará la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, atendiendo los requerimientos ambientales. Con 7 aviones como este, acondicionados cada uno con 100 boquillas de aspersión y capacidad para fumigar hasta 200 hectáreas diarias, regresaría el glifosato a los cultivos de coca. Nos da la mayor precisión de poder hacer nuestro trabajo nosotros en el área. Son muchas, son seis pautas que nos ha colocado la Corte Constitucional. Y lo que nosotros queremos es darle cumplimiento al 100% de la Corte, y eso es lo que estamos haciendo, que nos hace falta ahorita a nosotros para la licencia con ANLA. El ministro de Defensa insistió en su llamado a las autoridades ambientales y judiciales, que tienen la última palabra sobre el glifosato. Lo más pronto posible, Colombia necesita volver a asperjar. Tenemos que disminuir hasta eliminar las hectáreas de cultivos ilícitos, ya que ellas son el motor financiero de los grupos criminales que cometen masacres y le quitan la vida a líderes sociales. El gobierno reconoció la preocupación de la Unión Europea, que acaba de registrar el máximo histórico en llegada de cocaína desde Colombia. Pues el director de la Fundación Ideas para la Paz, Camilo González, aseguró que la decisión del gobierno de acelerar la reanudación de la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato obedece a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que, según él, ordenó aumentar la meta de erradicación de estos cultivos. Según Indepaz, el gobierno con las aspersiones le está haciendo caso a los Estados Unidos, que le impuso una cota anual de erradicación de cultivos ilícitos, llevando desplazamiento y a una crisis humanitaria en las regiones cultivadoras. El gobierno pactó un acuerdo con los Estados Unidos y este año se comprometió la administración de Iván Duque a hacer una erradicación de 130.000 hectáreas. Es el desplazamiento, arrojar al hambre a niños, a mujeres, a ancianos. Entonces allí tenemos que hay impactos ambientales innegables y impactos a la salud. Para Camilo González, el gobierno abandonó los proyectos de sustitución voluntaria y se concentró en la erradicación forzosa. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, exigió al ELN la entrega de 2 menores de edad que se encontraban en el lugar donde resultó abatido alias Uriel, cabecilla de esa guerrilla. Según el comandante de las fuerzas militares, la operación contra alias Uriel en Novita Chocó no representó riesgo para los menores que estaban en el lugar. Después de la muerte de alias Uriel, el ELN se habría llevado a los 2 menores.
los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. De tal forma que le exigimos al ELN, que es el responsable por la seguridad y por la vida de estos menores, y que deben entregarlos a la primera oportunidad. En el momento de la operación, alias Uriel estaba acompañado por unos 15 hombres armados. Y con la captura de alias El Mocho, cabecilla de la banda criminal La Terraza, el país avanza en la desarticulación de bandas criminales, dijo el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque aseguró hoy que fue una labor de precisión y de inteligencia la que llevó a la captura de Norbey Andrés Palacio Hernández, alias Mocho, uno de los cabecillas de la temible banda de sicarios de La Terraza. Estamos hablando de un criminal que llevaba más de 16 años en esta estructura y que había participado en operaciones de sicariato. El director de la policía presentó los resultados de la lucha contra el crimen organizado en el Valle de Aburrá en los últimos meses. Se han capturado en el Valle de Aburrá 179 de estos delincuentes por concierto para delinquir. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que una de las estrategias contra los bandidos es quitarle los menores que obligan a delinquir. En carta pública revelada hoy, la sociedad civil y la Iglesia Católica de Quibdó le pidieron al presidente Duque especial atención para esa ciudad en donde este año han sido asesinadas 116 personas. En la carta pública dirigida al presidente, el colectivo Habla Quibdó se quejó de que la ciudad padece de necesidades básicas insatisfechas y de que es una de las más violentas de Colombia y América Latina. Revela que en lo corrido del año van 116 asesinatos y que en los últimos 9 años en Quibdó ha habido 900 crímenes. Al número alto de homicidios, a la cantidad de extorsiones que hay, a los hurtos que se presentan constantemente, se ha sumado también el conjunto de las amenazas que se han recibido por parte de grupos que están en la ilegalidad, y esto ha llenado pues de mucho más temor a la población. Dicen que la ciudad necesita mayor inversión social, que no solamente se representa con mayor pie de fuerza pública. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, les pidió a los políticos de nuestro país no involucrarse en las elecciones de Estados Unidos. La declaración de Philip Goldberg se dio en la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El éxito de relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. Pese a este pedido, el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, aseguró que seguirá opinando. Como ciudadano colomboamericano, me apego a los derechos constitucionales y legales, los cuales incluyen el derecho a participar y opinar de política y la libertad de expresión. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizarán el próximo martes 3 de noviembre. En alerta están las autoridades por el aumento de la extorsión. Más de 5.000 personas han sido víctimas de este delito. El Gaula de la Policía reveló este lunes la cifra dramática de víctimas de extorsión. Son 5.162 colombianos que han sido víctimas de este flagelo en lo corrido del año. Justamente en las últimas horas fue desarticulada una banda delincuencial reconocida como Los Chamos, conformada por ciudadanos extranjeros que estarían extorsionando a comerciantes y a transportadores. Bicitaxistas venían siendo objeto de amenazas, venían siendo objeto de agresiones y también de hurto de sus pertenencias, especialmente sus vehículos. En lo corrido de este año han sido capturados por este delito 1.668 personas y se han presentado al menos 64 casos de secuestro. Un líder social fue asesinado hoy en el municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca. Hombres armados que llegaron hasta el sector de la hacienda, ubicada en el cañón del Micay, zona rural del municipio de Argelia, dispararon contra Carlos Navia, fiscal de Asocomunal en esa localidad. Él desde muy temprana edad se caracterizó por la defensa de los derechos campesinos, por la defensa de sus reivindicaciones y fue uno de los propulsores de la carretera que desde el Plateado va hasta San Juan del Micay. Con el crimen de Navia, el número de líderes que ha sido ajusticiado en el departamento del Cauca en el año 2020 llega a 74. El hecho se presenta cuando se ha anunciado una peregrinación al Cañón del Micay por organizaciones sociales que exigen el respeto a la vida.
Los contribuyentes de Bogotá verán alivios en algunos tributos y aumentos en otros. Esto como consecuencia de la aprobación del llamado Plan Marshall para la reactivación económica de la capital. La tarifa del impuesto predial se congelará para el 2021. Predios residenciales y no residenciales con avalúos inferiores a 131 millones pagarán lo mismo que este año y los que tengan un avalúo superior solo les aumentará la inflación. Colegios, jardines infantiles y hogares del ICBF tendrán un descuento hasta del 80% en la tarifa. Teatros y museos no pagarán el predial en 2021 y 2022. Habrá un descuento entre el 5 y el 25% para empresas que hayan perdido ingresos durante la pandemia. Esos alivios, por ejemplo, el próximo año, 2021, le van a costar al distrito cerca de $500 millones de pesos. ICA aumento. En el 2021, y solo por ese año, subirá la tarifa del ICA entre el 5 y el 15% para los sectores que aumentaron sus ingresos en medio de la pandemia. Y ojo, porque a partir del 2022 también subirá el ICA para las plataformas tecnológicas de domicilios o mensajería como Rappi. El gobierno espera recaudar más de 900.000 millones de pesos con el Plan Marshall. Una dura crítica hizo el diario The Guardian a Bogotá por la inseguridad e intolerancia contra los ciclistas. La llamó la capital de la muerte. El diario británico The Guardian calificó a Bogotá como la capital de la muerte en bicicleta. El duro artículo dice que proporcional al aumento en el uso de la bicicleta ha crecido la inseguridad. Y es que en la capital se roban al día 29 bicicletas. El diario destaca que los ciclistas han tenido que acudir hasta a clases de defensa personal, no solo para luchar contra el hurto, sino contra los conductores homicidas. Más de 8.000 bicicletas han sido hurtadas en lo corrido 2020 en Bogotá, con un aumento de más del 36%. El distrito se abstuvo de referirse a las duras críticas que hizo el diario británico. El gobierno prepara una demanda contra los constructores del edificio Acuarela de Cartagena por las presuntas irregularidades en su construcción. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, una vez termine el proceso para la demolición del edificio Acuarela en Cartagena, el gobierno prepara un proceso jurídico en contra de los constructores por las irregularidades presentadas desde el licenciamiento del proyecto y su construcción. Se defiende el patrimonio cultural y la vida de las familias que pudieron haberse visto afectadas con la compra de esas viviendas. Aquellas personas que con sus ahorros y con grandes esfuerzos han comprado apartamentos en este edificio y que a quienes también la constructora tendrá que responderles por esta situación. El funcionario señaló que ya se adoptó un plan de protección urbanístico para que se cumpla con la norma de 4 pisos como máximo en esta zona. Definir las alturas en toda esa zona y definir claramente cómo eran las competencias a la hora de pedir un permiso en ese lugar. Se espera el acuerdo entre la Alcaldía de Cartagena y la Unidad de Gestión del Riesgo para la demolición. Ecopetrol te invita a usar tu energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol presenta la sección económica. Las centrales obreras destaparon las cartas para el ajuste del salario mínimo. Dicen que el aumento debe resarcir la crisis que viven los hogares por la pandemia. Para la CUT, el ajuste de salarios debe compensar la pérdida de poder adquisitivo por la pandemia. El principal debate va a ser esa definición, cómo resolver que haya dinero en el bolsillo de los colombianos. Las centrales obreras coinciden en que una forma de estimular la reactivación económica es con un ajuste de salarios mayor. La crisis de desempleo no puede ser de ninguna manera una disculpa para que no se haga el incremento como corresponde. Teniendo suficiente dinero los trabajadores y el pueblo colombiano puedan comprar, tengan poder de compra para que las empresas así mismo se beneficien. La CUT ha planteado un aumento de salarios que ronda el 15% para el año entrante, pero en los próximos días las centrales deberán reunirse para buscar consenso de cara a la negociación con empresarios y gobierno. Pues ante lo que dijeron los sindicatos, los empresarios respondieron que no es posible pensar en un aumento generoso del salario mínimo en medio de la crisis económica generada por la pandemia. La propuesta de las centrales obreras no fue bien recibida por los gremios de la producción al señalar que el sector empresarial no tiene el músculo financiero para un aumento del 15% en el salario mínimo del próximo año. Es pensar con el deseo, es irreal porque no tiene en cuenta las consideraciones propias de lo que está ocurriendo con nuestra economía. El salario mínimo se ajuste acorde a la inflación sin tener
porcentajes y puntos adicionales para que las empresas puedan seguir siendo competitivas. Fedesarrollo plantea que el ajuste no debe ser más allá del 2,5%. Ojalá esté por el orden del 2,5%, que estaría por encima de la inflación causada, pero que no generaría aumentos importantes en los costos de contratación, especialmente del empleo formal. En los próximos días inician las discusiones en la mesa de concertación laboral. ACOPI propuso un beneficio para la producción nacional en la tercera jornada del día sin IVA. La propuesta consiste en un descuento del 100% en la tarifa del IVA solo para productos fabricados en Colombia. La idea es desestimular la compra de bienes importados que tendrían un descuento solo del 40% de la tarifa total del IVA. El arquitecto colombiano Ricardo de Castro fue galardonado con el Premio Mundial Repensando el Futuro. Este es un premio que se otorga anualmente a los trabajos más destacados en el campo de la arquitectura y del diseño en todo el mundo. El arquitecto Ricardo de Castro fue elegido por su diseño de una edificación en Barranquilla, bautizada como Marquís, cuyo aporte a la protección del medio ambiente con su revolucionario sistema de manejos de aguas ha sido calificado como invaluable por la comunidad internacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1.177 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 3,64% a 25.900 pesos. La acción de Conconcret fue la que más bajó con una pérdida de 8,92% a 302 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.812 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.505 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.06. El azúcar se transó en 14,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38.59. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40.80. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.849 pesos. Casi 60 millones de estadounidenses ya votaron para las elecciones que son dentro de una semana y un día. Las encuestas indican que el candidato demócrata Joe Biden mantiene una clara ventaja sobre su contendor, el presidente Trump, en los estados claves para ganar la elección. Nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno, con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas habilitadas para votar han hecho caso de la recomendación de las autoridades de votar temprano. Ya cerca de 60 millones de personas ejercieron su derecho al voto, bien sea por correo o en persona. Esta cifra, lo interesante es que ya supera la totalidad del voto anticipado que se presentó en la elección del año 2016. Nunca antes el voto temprano se había manifestado de una manera tan contundente en Estados Unidos. A una semana de la noche de elección, 58,7 millones de ciudadanos ya decidieron su voto, cifra que supera los 58,3 millones de votantes anticipados de la elección de 2016. Los estados en los que se ha visto el mayor surgimiento del voto temprano son aquellos en donde la diferencia en intención de voto por Biden o por Trump es menor al 4%, es decir, dentro del margen de error, lo que se considera un empate técnico. En estados clave como Florida, el voto temprano en persona o por correo lo lideran hasta este momento los votantes registrados como demócratas. La fotografía de las encuestas a nivel nacional en promedio dan como ganador a Joe Biden y en los estados indecisos también, pero con un margen mucho menor. Biden todavía tiene una ventaja considerable en las encuestas nacionales y todavía está por delante de Trump en 10 de los 12 estados que podrían decidir las elecciones.
La ventaja promedio de Biden es de 3 puntos porcentuales en 5 de los estados decisivos. Entre ellos se incluyen los estados cruciales de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, mientras Trump aumentó su modesta ventaja en Ohio y cortó las de Biden en Arizona, Florida y Georgia. También perdió terreno en Texas e Iowa. El tema central de esta campaña presidencial es el coronavirus y desde la Casa Blanca el jefe de gabinete del presidente Donald Trump asegura que no tratarán de controlar la pandemia, sino que se enfocarán todos los esfuerzos en buscar que la vacuna salga lo más rápido posible. En medio del repunte de casos de COVID-19 que registra Estados Unidos, el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró durante una entrevista con la cadena CNN que el país no controlará la pandemia, advirtiendo que no es una meta realista, porque es un virus contagioso como la gripe. We're not going to control the pandemic. We are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics, and other mitigation Why aren't we going to get control of the pandemic? Because it is a contagious virus, just like the flu. En Estados Unidos no para la controversia y los comentarios por la filtración de la entrevista de 60 Minutes que concedió el presidente Donald Trump, porque en la mitad se paró de la entrevista y no quiso continuar. El presidente rompió un acuerdo con la cadena de televisión CBS y publicó una entrevista que le realizaron antes de que el canal la sacara al aire, como estaba pactado. Trump puso fin abruptamente a la entrevista con el programa 60 Minutos al considerar que las preguntas que le estaban haciendo eran inapropiadas y difíciles. El republicano se levantó de su silla, se fue y no regresó para una aparición que se suponía iba a grabar con el vicepresidente Mike Pence unos minutos después. En el área de Washington, los estados de Virginia y Maryland ya están votando de manera anticipada. Mañana el turno es para el Distrito de Columbia. La capital estadounidense tendrá voto anticipado desde este martes. Jaime Moreno para CMI, La Noticia. Por su parte, la NASA anunció la presencia de agua en la superficie de la Luna en una cantidad suficiente para abastecer las necesidades de futuras colonias humanas en el satélite de la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos confirmó la existencia de agua en la Luna tras años de investigaciones no concluyentes, gracias a la ayuda del Observatorio SOFIA, un telescopio infrarrojo aerotransportado que hizo rebotar luz en la superficie del satélite para decodificar su reflejo y así identificar sustancias para de esta manera detectar el color característico de las moléculas de agua. El líquido congelado no se encuentra en el fondo de inaccesibles cráteres, sino al abrigo de miles de trampas frías superficiales repartidas en un área de 40.000 kilómetros cuadrados alrededor de los dos polos lunares. Con una aplastante mayoría, más del 80% de los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución que tendrá varias particularidades. Será la primera vez que esta sea escrita por un número de personas elegidas en una asamblea constituyente que además debe estar conformada por un paritario número de hombres y de mujeres. Nuestro corresponsal en Santiago, Ricardo Arriaigada, con los detalles. ¿Cómo están, compañeras allá en Colombia? Tengan muy buenas noches. Acá en Chile se vivió una jornada de reflexión tras el categórico triunfo del día domingo de la opción apruebo a una nueva constitución, tras el mecanismo también de convención constitucional, que fue la opción que escogieron en las urnas los chilenos. Vamos a revisar de inmediato el informe que preparamos con Carlos Godoy. Festejos de un resultado histórico para un inédito plebiscito en plena pandemia. La forma en la que Chile aprobó con más de un 78% de las preferencias la idea de redactar una nueva constitución. La participación más grande en la historia de la República Chilena, en la que la opción rechazo solo se impuso en 5 comunas del país. Estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile. Los chilenos escogieron con un 78,9% de los votos a la Convención Constitucional como mecanismo de redacción de la nueva Constitución. 155 constituyentes, mitad de ellos mujeres y mitad hombres, que serán elegidos el 11 de abril de 2021 y que tendrán un plazo de 9 meses para la redacción de la nueva Carta Magna.
redacción que deberá ser sometida a un nuevo plebiscito posteriormente de salida. De ser confirmada ahí por la ciudadanía, la nueva Constitución podría ser promulgada el año 2022. Desde Santiago de Chile fue el informe de René Arriagada para Noticentro 1 CMI. René, gracias. Y el opositor venezolano Leopoldo López dará mañana su primera rueda de prensa en España, revelando detalles de su fuga de la Embajada Ibérica en Caracas, un acto que recrudeció las tensiones diplomáticas entre los dos países. España respondió a las acusaciones hechas por el gobierno de Nicolás Maduro, rechazando tajantemente que su embajador en Caracas, Jesús Silva, hubiese sido el principal organizador y cómplice de la fuga de Leopoldo López. El Ejecutivo español aseguró que la salida del cargo de Silva, que ocurrirá en un mes, no afectó la situación de López en la sede diplomática, donde llevaba un año y medio resguardado, y atribuyó la salida del dirigente opositor a una decisión exclusivamente personal y voluntaria. De hecho, Leopoldo López dará mañana en Madrid su primer mensaje desde su salida de Venezuela y su primera conferencia de prensa desde su detención en 2014. A su turno, el gobierno venezolano acusó a España de participación y complicidad en la fuga del político Leopoldo López. Desde el vecino país nos informa nuestro corresponsal Bruno Esgarcini. Saludos desde Caracas, donde continúan las repercusiones sobre la salida de Leopoldo López. Ayer, el presidente Nicolás Maduro removió a su ministro de Interior y Justicia a cargo de los organismos de seguridad del Estado. Para más detalles, el siguiente informe. El gobierno de Venezuela acusó a España de colaborar con la salida de Leopoldo López del país. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, acusó al embajador de España en el país, Jesús Silva, de hacerlo. Él no huyó de la embajada de España. Los huéspedes no huyen. Los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España rechazó estas acusaciones y afirmó que Leopoldo López salió de forma personal y voluntaria. En ese sentido, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que López salió de Venezuela burlando el aparato represivo del gobierno. Renzo Prieto, diputado elegido en 2015 por el partido de Leopoldo López Voluntad Popular, opina que la salida del líder venezolano debió contar con la participación de algunos funcionarios militares. Que todavía estamos en cuarentena en Venezuela y no podemos viajar a lo interno del país. Entonces, viéndolo por encima, pues tuvo que haber tenido un poco de apoyo, sí, pues digamos, de algunos efectivos militares. Desde Caracas se informó Bruno Esgarcini para Noticentro 1 CMI. Bruno, buena noche. Y la canciller de Colombia, Claudia Blum, celebró la salida de Leopoldo López de Venezuela y aseguró que ese hecho es el resultado de la crisis que tiene la democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro, que en su concepto atropella a los líderes opositores. La canciller Claudia Blum, en declaraciones a Noticentro 1 CMI, aseguró esta noche que la huida de Leopoldo López es el resultado de la crisis de democracia y humanitaria que padecen los venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. La salida de Leopoldo López es el resultado de la crisis que vive la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Un país que persigue a sus líderes y sectores de oposición merece el rechazo internacional. La canciller considera que Leopoldo López desde el exterior va a ayudar a la comunidad internacional para que termine lo que ella llama el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Con seguridad, Leopoldo López desde la libertad podrá trabajar por fortalecer las voces de la comunidad internacional y también la opinión interna en su país en favor del regreso de la democracia a Venezuela. La canciller señaló que Colombia, junto con la OEA, el Grupo de Lima y los países democráticos del mundo, va a insistir en el cese inmediato de la dictadura de Nicolás Maduro. La farmacéutica AstraZeneca informó que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando junto con la Universidad de Oxford ha tenido una importante respuesta inmunitaria en adultos mayores. El laboratorio AstraZeneca dijo que el prototipo de vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T, que son esenciales para la protección contra la infección y que podrían proporcionar inmunidad a largo plazo.
Pues se llevó a cabo la exhumación de los restos mortales del doctor José Gregorio Hernández en Caracas, Venezuela. Conocido como el médico de los pobres y apóstol de la paz, los restos de Hernández fueron exhumados para dar inicio al proceso de beatificación, el cual fue autorizado por el Papa Francisco y se llevará a cabo en abril del próximo año. Acción de gracias. La fiesta de Halloween dispara las ventas de disfraces por internet. Algunas empresas dedicadas a fabricar estos elementos tradicionales del 31 de octubre incrementaron sus ventas más allá del 300%. Se acerca el 31 de octubre y la fiesta de Halloween ya se vive en medio de la nueva normalidad. La venta de disfraces online está salvando a la industria, que ve una importante recuperación. Cerca de 200 disfraces vende esta empresa por internet con sede en Cali. Nos ha ido bastante bien, yo diría que entre un 300-400%, los últimos cálculos que hemos visto. Ahí en este momento estamos haciendo despachos a todo el país. Sin embargo, no es el mismo panorama de las ventas presenciales. Yo creo que estamos entre un 30, 35, 40% por debajo de otros años. En San Victorino, las ventas de disfraces en comparación con el año anterior han bajado casi hasta el 70%. Ha estado muy pesado, muy pesado. No, pues hasta el momento está pesada la vaina, duro. Por eso hoy las ofertas son para aprovechar. Un disfraz de esto yo el año pasado lo vendía en 70.000 pesos. Este año lo estoy vendiendo en 45.000 pesos. O sea, prácticamente estoy recogiendo para no perder. Todos se encomiendan a que el viernes y sábado aumenten las ventas. Eso esperamos, que las ventas mejoren un poco. El Triqui Triqui Halloween este año no se escuchará mucho en las calles. El llamado es a celebrar en casa. Lo que por ahora es cierto es que los niños cumplirán con su tradicional disfraz. Más que todo como para la foto y porque yo todos los años le tomo la foto, entonces es como más como tradición. Las empresas ya iniciaron virtualmente sus propios concursos. A los disfraces se suma la pérdida que experimentan los vendedores de dulces, que hasta ahora reportan cifras un 90% menos de venta en octubre en relación al año pasado.